Las empresas tienen que desarrollar sus actividades tratando de identificar al personal adecuado para incorporarlo a la empresa. Este proceso de incorporación eh, pasa primero por efectuar una convocatoria para lograr que las mejores personas, los candidatos más idóneos o las personas que yo he identificado con potencial se incorporen a nuestra institución. El proceso de reclutamiento es un proceso técnico que busca entonces incorporar a personal nuevo para que pase a formar parte de las filas de nuestra institución. A este proceso habitualmente se le conoce también con el proceso, como el nombre de proceso de convocatoria de personal. Existen diversas formas de reclutamiento, podemos ver reclutamientos en las Fuerzas Armadas, en las instituciones castrenses o en la propia vida civil. Los procesos de selección van a ser diferentes en función de cuál sea el perfil que estoy buscando y, y qué puesto vaya a ocupar esta persona al interior de mi institución. En el caso de las instituciones militares, por ejemplo, se convierte en un elemento crítico la identificación de personas adecuadas, la persona más idónea para ocupar un puesto específico, porque estas personas van a resguardar el orden interno. Sin embargo, en muchos casos hay dificultades en este proceso de selección. Hay unidades especializadas que se dedican a este proceso de reclutamiento y selección de personal y tienen que hacerlo en forma técnica. Existen diversas técnicas de reclutamiento, algunas se van a orientar más hacia el campo civil y otras al campo militar. Y también tenemos que distinguir que hay aplicaciones que están más centradas en el campo público y otras, por el contrario, están más orientadas a la actividad privada, al sector privado. Vamos a ver entonces algunas de estas técnicas eh, que vamos a ir enumerándolas y podemos hacer una primera gran diferenciación. Primero tenemos las técnicas públicas o visibles y tenemos las convocatorias encubiertas o invisibles. Ojo, las convocatorias públicas o visibles son las que nosotros vamos a encontrar habitualmente en los medios de comunicación masivos. Esas son públicas, son visibles, están a vista de todos. Por eso se conoce como públicas o visibles. Mientras que otras son reservadas, son por invitación, son muy discretas y no hacen tanto alarde como las anteriores porque tienen otra finalidad, tienen otro objetivo. Eh, las convocatorias, como estaba indicando entonces, podemos tener la búsqueda de personal regular para la institución. Personal que va a cumplir una función administrativa específica. En el campo militar veríamos esto a los conscriptos, a los reclutas o a los policías. En el campo de una empresa sería el personal administrativo común y corriente. Esa sería entonces más o menos la noción de reclutamiento. Pero habrá otro tipo de personal, un personal más especializado, un personal más selecto, que yo voy a requerir para que forme parte de mi institución. Siempre a a este tipo de personal especializado, más selectivo, eh, no voy a poder efectuar la convocatoria de la misma forma que lo haría con el personal regular. Si estamos hablando, por ejemplo, de los servicios militares, nos estaremos refiriendo a personal sumamente especializado. Si estamos hablando de empresas, nos estamos refiriendo a los famosos, por ejemplo, vendedores estrellas.
la gente que tiene una gran capacidad, un gran nivel, tiene una amplia cartera de clientes, facilidad de interrelacionarse. Esas personas ya no tienen que ser formadas, no tengo que prepararlos porque tienen de por sí tienen una preparación y capacidad que supera incluso al personal que pueda estar laborando en la institución. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto. El objetivo, por ejemplo, de una convocatoria regular o abierta es para personal que se va a incorporar, personal de rango medio, personal que tiene un perfil medio, mientras que las otras técnicas de convocatoria, las encubiertas, las no visibles, las hago para personal especializado, para personal con un elevado nivel de perfil. Bueno, también podemos definir el tipo de reclutamiento en función de dónde se efectúe la convocatoria. En función a dónde se efectúe la convocatoria, yo tengo lo que se conoce como un reclutamiento interno y reclutamiento externo. Frente a un puesto vacante, yo puedo tomar, esto depende de la política de la empresa, puedo tomar como opción utilizar la convocatoria interna, promuevo al personal para que ocupe ese puesto vacante, entonces ejecuto una convocatoria interna o reclutamiento interno, o puedo tener por política de repente traer gente nueva, sangre fresca, para que dinamice a la organización. En este caso estoy optando por la política de reclutamiento externo. Todo depende del tipo de política que esté manejando la empresa. En función a la política que tenga, voy a adoptar uno u otro mecanismo. Cuando efectúo el reclutamiento interno, como les indicaba, se utiliza fundamentalmente como un mecanismo de promoción interna y para motivar al personal. Esta técnica de reclutamiento interno se recomienda por lo general para ciertas promociones de jefaturas de mando medio, para personal que labora en las empresas o en las instituciones. Voy a colocar esta convocatoria en paneles o pizarras, tiene que ser una convocatoria abierta, visible, para que toda la gente pueda aplicar a esta convocatoria. Y es fundamental que la selección del personal, en este caso, se haga en base a indicadores de rendimiento del propio personal. En este caso es importante, claro, en este caso es importante que exista lo que se conoce como el concepto de la meritocracia dentro de las instituciones. Eso afianza o refuerza una cultura positiva en las organizaciones. El reclutamiento externo básicamente busca personal especializado, personal con un buen nivel de performance, de competitividad, y se orienta hacia traer nuevas ideas, nueva gente y la motivación o dinamización de la empresa con nuevas personas. Y las técnicas más frecuentes de reclutamiento externo, una de ellas es utilizando las famosas consultoras de recursos humanos. La Price, por ejemplo, Price Waterhouse, y otras empresas, C2M Consulting, por ejemplo, Consulting Management, son empresas que se dedican exclusivamente al tema de selección de recursos humanos. Ojo, la selección de personal altamente capacitado tiene un costo. Apoyo o diversas organizaciones tipo Price, Apoyo, Consulting, se dedican a esta actividad y por ejecutivo de alto nivel pueden cobrar como consultoría por el tema de selección entre $2.000 a $3.000. Ese es el costo de un proceso de selección de un ejecutivo que difiere, ojo, difiere mucho el costo
que se cobra por personal de niveles inferiores. Es también frecuente encontrar el medio más habitual por las empresas, es los clasificados del comercio, que es otro lugar de reclutamiento externo, de publicación del, eh, de las ofertas de las empresas para cubrir vacantes. Hay páginas específicas, por ejemplo laborum.com, empleos premium, los clasificados del comercio, son los lugares donde se encuentra habitualmente. Hay otros que han aparecido nuevamente que son para ejecutivos de mando medio, que es CompuTrabajo, y otros que son los propios portales de las instituciones, como el de Telefónica, por ejemplo. ¿Okay? Este es el portal que están viendo, por ejemplo, de CompuTrabajo. Este es el sitio de Telefónica donde ustedes pueden aplicar cuando exista para dejar su currículum, o si hay una convocatoria específica vigente, ustedes pueden acceder y postular a esa convocatoria. Ahora ha salido mucho, o ha tenido bastante fuerza la salida también de convocatorias de empresas mineras, diversas empresas mineras tipo Volcan, Antamina, la Copper, y otras están haciendo una convocatoria muy fuerte de personal para incorporarlos para el 2011. Solo les recomiendo también que busquen esas páginas que van a encontrar información sobre este tema. Otro factor para incorporar a personal mediante reclutamiento externo es el de las referencias o recomendaciones personales. Es frecuente que yo solicite una consulta, vea un perfil de alguien que tenga características interesantes para incorporarlo en mi organización. Las referencias entonces o recomendaciones también son otro factor importante. Otro punto decisivo, sobre todo para posiciones iniciales, son las convocatorias en instituciones, universidades, institutos, centros de adiestramiento, son fuente de reclutamiento externo. De igual manera, yo puedo reclutar a, a personal en organizaciones religiosas, instituciones, gremios. Es bastante frecuente encontrar esta asociación, por ejemplo, en órdenes religiosas. Si yo pertenezco a una determinada orden, voy a recomendar preferentemente o voy a buscar a alguien que tenga alguna afinidad con mi posición. Esto también ocurre en clubes, asociaciones, logias, gremios profesionales, etcétera. Son los lugares entonces más frecuentes para efectuar lo que se conoce como el reclutamiento externo.